Dios los bendiga, chicos, ¿cómo están? Bueno, segundo video. Mientras se me vuelca el mate, les pido disculpas. Les cuento, recién acabo de llegar, me habían invitado a predicar en una comunidad aborigen. Estoy vacacionando, gracias a Dios. ¿Se acuerdan que les conté que me tomaba una semana de vacaciones? Estoy en un hotel muy bonito, en el medio de la selva, digamos, pero selva. Y estoy acá a unas cuadras, el límite con el Brasil, ¿no? El Brasil y todo lo que eso implica. Pero lo importante de esto, que es lo que quería compartir con ustedes, hoy quiero hablar acerca de la expiación, ¿no? La expiación en el Antiguo Testamento y la expiación en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué somos tan privilegiados? A diferencia de los anteriores, antes de la cruz, ¿no es cierto? Y lo que quería como para introducir a la conversación del día de hoy, que no va a ser tan larga como la otra, eh, cuando llego al hotel me tocó caminar porque no hay, esto es selva, ¿no? Y el hotel estaba metido adentro de la selva y uno tenía que caminar unas cuadras largas. No hay cuadras porque es un camino y, bueno, me pasé como no sé si como 1 kilómetro. Conocí a una persona ahí que me ayudó a volver y mientras conversábamos le conté que era cristiano evangélico. Me dice yo también. Y bueno, ahí en el yo también uno puede entender lo que es el sentido del cuerpo, ¿no? El cuerpo. Cuando nosotros enseñamos de que somos un cuerpo, que la cabeza de ese cuerpo es Cristo y que cada uno de los miembros, órganos, cualquiera de las partes del cuerpo, todas son importantes, pero se reconocen entre sí. ¿Por qué? Porque cuando me duele el dedo chiquito del pie, yo lo reconozco el dolor. Todas las partes del cuerpo reconocen y nos reconocimos él y yo. Este varón es también de la comunidad, una de las comunidades, hay unas 50 comunidades aborígenes acá, que el Estado seguramente les da un lugar para que construyan todas casas muy humildes. Imagínense viviendo como veíamos antes que vivían los indios en las películas, pero con una diferencia. Este varón era cristiano y cuando yo le empezamos a comentar, le contaba que enseñaba, él me dice lo mismo y bueno, nos pusimos en contacto, me mandó el WhatsApp y me invitó a predicar. Y yo vengo recién de predicar ahí. Una experiencia, chicos, fantástica, pero fue algo precioso. No solamente el llegar a la iglesia, porque fui a caminar en el medio de la oscuridad sin ver nada, escuchando nada más el ruido de los animales a los costados, selva de, no les miento, acá los árboles son de 10, 20, 30 metros de altura, o sea, es como un sendero y, bueno, llego a la iglesia, predico, todo muy lindo, en el medio de la predicación se corta la luz, porque ellos tenían un generador y explotó todo, se apagó todo. Seguimos predicando con la luz con la luz de los celulares, ¿no? Y ahora después les voy a compartir una foto. Al lado mío hay un señor bajito, bueno, ese es el cacique, la autoridad es el pastor al mismo tiempo, y el que está al lado sería el copastor, sería un Moisés y un Omar Villalba, para que me entiendan. Entonces, todo fantástico, hermoso, y digo, no es que yo me haya pasado a propósito, no es que yo me haya pasado del lugar entendiendo de que vine distraído, vine contento, estaba embobado con los árboles, no. Los propósitos de Dios, cuando Dios tiene claramente motivos en nuestras vidas, como sé que lo tiene con cada uno de ustedes, permitió que yo conociera a este varón y a través de este varón me invitó a predicar y es la primera vez que predico en una comunidad aborigen. Y para mí fue fantástico, fantástico ver la humildad. Cuando ustedes vean la fotografía y puedan abrir la foto, vayan pedacito, van a ver que los bancos son tronquitos con pedacitos de árboles de maderas, que tienen un púlpito de madera parece un algarrobo. Es todo muy sencillo, todo muy humilde, ¿no es cierto? Ahora, piensen esto, hay un común denominador entre esa iglesia precaria
y una iglesia mucho más grande como la nuestra, por ejemplo. En las dos se predica la palabra, la misma palabra. Y no importa de lujos, no importa de púlpitos, de grandes luces, de pantallas LED, no importa nada. Ellos quizás nunca conozcan eso, pero la palabra es la misma. Y se prediqué con una alegría. Y bueno, la quería compartir antes de hablar de la expiación. Y este miércoles que pasó, hoy es jueves, ayer yo tenía que predicar en el Rufo. Me llama Moisés y me dijo, hijo, hoy predicá. Le digo, pastor, no puedo porque estoy en misiones. Le dije, estoy de vacaciones. Ah, bueno. O sea, dejé de predicar ayer en el Rufo para predicar hoy acá, en medio de la selva, donde se termina el mundo prácticamente, pero donde se comparte la misma palabra y es la que tiene poder, ¿no es cierto? Entonces fue fantástico. Pero lo que yo quería hablar hoy era una introducción acerca de la expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Cómo era la expiación? En el Antiguo Testamento, dentro de los primeros 5 libros, tenemos uno que es el Levítico, en donde Dios volcó a través del siervo Moisés, del líder Moisés, una serie de enseñanzas, recomendaciones, una serie de fiestas que necesariamente eran obligatorias. Dentro de las fiestas obligatorias que tiene la comunidad, el mundo judío, hay 3 que son de carácter obligatorio, como la fiesta de Pascua, ¿no es cierto?, la que estamos transcurriendo, la fiesta de los tabernáculos y la de Pentecostés. La de Pascua comienza con una semana de celebración, comenzó la semana pasada, estamos hablando del mundo judío, la semana pasada, el lunes, el sábado pasado hasta este sábado termina la celebración quise decir. Cuando termina la Pascua empiezan 50 días y a los 50 días está la fiesta de Pentecostés. Por eso la de Pentecostés se llama también también es el no me voy a complicar. 50 días después de la Pascua comienza Pentecostés. Pero dentro de las fiestas que no son obligatorias, pero sí son respetadas por el pueblo, está el día de la expiación. El día de la expiación es una fiesta o también llamada Día del Perdón, o el Yom Kippur en hebreo, quiere decir o implica un día nada más, uno, en donde el sumo sacerdote, en este caso Aarón, por ejemplo, se acercaba a la presencia de Dios de una manera especial, digamos. No se acercaba como siempre, pero tenía una serie de reglamentaciones que implicaban que él tenía que respetar una metodología. Tenía que tomar 2 animales, se los sacrificaba a los 2, se sacrificaba uno en el altar de los sacrificios, en la entrada del tabernáculo de reunión. Acuérdense que el tabernáculo constaba de 3 partes. La tienda del tabernáculo constaba de 3 divisiones. En la primera, que era, digamos, el patio en donde estaba el altar de los sacrificios, junto con el lavacro, que era el lugar en donde el sumo sacerdote iba a lavarse las manos para purificarse. Eso implicaba que antes de tomar las cosas sagradas de Dios, antes de entrar a un lugar sagrado como era el lugar santísimo, él necesitaba purificarse de los pecados. Una vez que sacrificaba en el altar del holocausto al principio, a la entrada, llevaba la sangre del cordero, digamos, del animal que sacrificaba, pasaba por el lugar santo y llegaba al lugar santísimo. El lugar santísimo era especial. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba el arca de la alianza, ¿no es cierto? No voy a entrar en los detalles. Sí, el arca de la alianza era como, o representaba, mejor dicho, la presencia de Dios, la Shekinah, ¿no? El hebreo, la Shekinah, el mover de Dios, la presencia de Dios. Ahí estaba en el arca de la alianza, ¿no es cierto? Por encima del arca estaba el propiciatorio. El sumo sacerdote en el día de la expiación, primero, tomaba uno de los animales, uno de los animalitos, volcaba, le ponía las manos sobre el animal, ¿no es cierto? Y este animal, una vez que se confesaba toda la culpa por el pecado de todo el pueblo, este animal era soltado al desierto para que se perdiese. O sea, es una manera de representar o de graficar cómo a través de este animal todas las culpas eran llevadas, ¿no es cierto? Las culpas desaparecían, era como que el viento se las llevaba. Por eso el animal que era
sobre el cual se confesaba toda la culpa del pueblo, era soltado al desierto para que después se lo comieran los animales. Bueno, la culpa era llevada, desaparecía. La sangre del otro cordero, del otro macho cabrío, lo que hubiese sacrificado, era rociada sobre el propiciatorio. ¿Para qué? Para que de alguna manera Dios perdonara, aceptara el sacrificio como bueno y perdonara todos los pecados del pueblo. La culpa ya había sido enviada por el otro animal que era soltado, que no era sacrificado, sino que soltado para que fuera al desierto. El segundo animalito sí era sacrificado, la sangre se la llevaba en un recipiente y esa sangre era volcada sobre el propiciatorio del arca del pacto para de alguna manera que Dios hiciese la vista gorda y perdonara los pecados del pueblo. Entonces, este era un día el día de la expiación, era tan importante que el sumo sacerdote, en este caso el único autorizado a ingresar a ese lugar, era el que llevaba ahí y de alguna manera todo el mundo que estaba afuera esperando que saliera. ¿Por qué? Porque podía no salir, podía Dios de repente no aceptar el sacrificio. Podía de repente también el sumo sacerdote no estar en las condiciones óptimas para para entrar a ese lugar tan importante. Entonces, era menester que el sumo sacerdote llevara atado una cuerda. ¿Para qué? Para que en el caso de morir, porque si Dios no perdonaba el pecado, el sacerdote se moría ahí. O si el sacerdote estaba en pecado, moría ahí. La gente lo tenía que traer y sacar con una soga. Otra de las características dentro de la ropa del sumo sacerdote era que tenía una serie de campanitas. ¿Para qué? Para que esas campanas hiciesen una suerte de ruido y el movimiento implicara que el sacerdote estaba vivo. Mientras escuchaban el ruidito de las campanas, el resto de la gente que estaba esperando ansiosa que Dios aceptara el sacrificio de la expiación, ¿para qué? Para tener un año más de perdón. Entonces, resumiendo, si Dios aceptaba el sacrificio del sumo sacerdote, el pueblo gozaría de un año más de perdón de parte de Dios hasta el otro día de la expiación. Por eso el pueblo judío hoy festeja allá por septiembre de cada año, dentro del calendario hebreo, el día de la expiación. En este caso ellos lo recuerdan como el día del perdón o el día del Yom Kippur, que es una semana después del Shana Tová o la fiesta de fin de año, ¿no? Tiene otro nombre la fiesta. Estas dos fiestas que coinciden. ¿Por qué hablaba? Y hice un resumen muy, muy sintético porque es mucho más amplio el tema del día de la expiación. ¿Por qué hice resumen? Porque lo quiero comparar a la expiación que hizo Jesucristo en la cruz. Así como el sumo sacerdote llevaba la sangre de un cordero, nuestro Señor Jesucristo, Él siendo el sacrificio vivo, Él se presentó como sacrificio vivo y fue a la cruz a morir como moría el cordero, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la expiación del Antiguo Testamento y la expiación que Cristo hizo en la cruz? Cristo en la cruz se llevó todos los pecados, todos. Cristo en la cruz, Él se ofreció como sacrificio vivo, por una sencilla razón. Así como el corderito en el Antiguo Testamento tenía que ser perfecto, no tenía que tener manchas, no tenía que estar lastimado, tenía que estar bien alimentado, tenía que estar rozagante, digamos, tenía que regalar vitalidad, salud. Cristo también, comparado al cordero, por eso lo conocemos como el cordero inmolado, como el cordero perfecto, que reunía todas las condiciones para morir en la cruz. Cristo murió en la cruz, chicos, por ustedes, por mí, sin merecerlo. Nosotros no merecíamos nada de eso, pero Cristo por amor, Dios por amor entregó a su Hijo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que creyera en Él, se arrepintiera, fuese salvo, ¿no es cierto? Lo más importante y lo más rescatable de la expiación primera a la segunda, que Cristo, en comparación al sumo sacerdote, que era un hombre como ustedes, como nosotros,
El Antiguo Testamento tenía sacerdotes que eran falibles, que pecaban, por eso antes de entrar al lugar santísimo tenía que ofrecer sacrificios, holocaustos dentro del altar del holocausto que estaba delante en la tienda, lavarse las manos en el lavacro, que era una especie de palangana enorme de bronce. ¿Y por qué tenía que ser de bronce? Porque seguramente cuando él se acercaba y miraba el agua reflejaba, digamos, uno puede verse cuando tiene algunas cosas que arreglar. Estamos hablando de los pecados, él tenía que entrar purificado. La diferencia es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él no tiene pecado, no tenía pecado. Y a pesar de no tener pecado, él murió en la cruz por los pecados de todos ustedes, el mío, de toda la humanidad. Él cargó con él. O sea, Cristo es la expiación perfecta. Así como el corderito murió porque era necesario que muriera un inocente para que otro que no era un inocente tuviera la posibilidad de ser salvo. Miren qué ironía, ¿no? Un inocente tiene que morir para que otro que no era inocente tuviese la posibilidad de redimirse. Cristo nos redimió en la cruz, nos justificó en la cruz, nos santificó en la cruz. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. La sangre derramada por el Cordero en el propiciatorio, el sumo sacerdote, a diferencia de la sangre de Cristo, es que aquella tenía que hacerse una vez al año. Es como que ese sacrificio tenía una fecha de vencimiento. En Cristo no hay fecha de vencimiento. Él murió una sola vez y para siempre. En este caso hubo necesidad de hacer una expiación y ya no más como antes, que se hacían una vez al año. Es una expiación y listo. Él nos perdona y nos limpia de todo pecado una vez y listo, ¿no es cierto? Es una muerte, es una cruz, es un cordero, es una salvación, es un solo Dios, y nosotros gozamos de ese privilegio por el hecho de que Cristo en el abanico de la gracia dijo: aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, que nació de una mujer virgen, que se despojó de su condición de Dios y que se hizo hombre, que caminó entre nosotros, que fue tentado, pero que producto de la profecía, del plan redentor, tuvo que morir en la cruz de manera inocente para cargar todos los pecados. Y si confiesa que es todo eso y que hoy Él murió, resucitó y está sentado a la derecha del Señor, sería salvo. Y hoy tenemos ese regalo, ¿no es cierto? La expiación perfecta, la última de todo pecado, ya se hizo. Por eso ya no se necesita sacrificar, porque el sacrificio perfecto ya fue realizado. Piensen esto, chicos. ¿Qué sacrificio superior al de Cristo podría hoy presentar para decir Cristo fue insuficiente? Ninguno, porque no existe. Lo perfecto se hizo oveja para morir en la cruz. Lo perfecto, lo que no tenía pecado, murió por nosotros que sí teníamos pecado. Entonces eso es un regalo que marca nuestra condición eterna. Hoy tenemos eternidad en Cristo porque Cristo está en nosotros, ¿no es cierto?, a través de la promesa del Espíritu Santo. Esto es solamente una introducción, chicos. Prometo que cuando... cuando nos veamos, si Dios lo permite, vamos a tener 3 o 4 clases, nada más que de expiación, porque es mucho más extenso. Hay mucho más detalle que me gustaría que ustedes conocieran. Bueno, yo voy a seguir tomando mate. Se me enfrió acá el matecito. Y bueno, si Dios quiere, la semana que viene les hago otro video ya desde allá, desde casa de Buenos Aires. Que Dios los bendiga.